Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Que Dios les bendiga grandemente y sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche. Como ustedes saben o es de su conocimiento, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y esta carta la hemos titulado ánimo para una iglesia en dificultad. Y no cabe duda que todo lo que Pablo hasta este momento nos ha estado enseñando, sin duda alguna ha sido de edificación y de fortaleza para nuestras vidas. Así que, hermanos, tomamos pues este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo le ha estado hablando a la iglesia de Tesalónica acerca de una rebelión futura contra la verdad, lo que Pablo ha llamado la gran apostasía y que está encabezada por el anticristo. Pero también el apóstol Pablo ha estado dando advertencias a los hermanos de la iglesia de Tesalónica como para nosotros también. Y esta advertencia, o una de estas advertencias que Pablo da en sus cartas, es acerca del peligro presente de abandonar la verdad de Dios. Y por eso él ha estado exhortando a retener la verdad y a que no nos alejemos de ella. Y por eso en el estudio bíblico de esta noche, hermanos, Pablo nos va a hablar acerca de responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes. Y por eso quiero pedirle esta noche que usted tome su Biblia, allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, que es la porción en la cual estará basado nuestro estudio de esta oportunidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17, y mantengan ahí esa porción de la palabra, hermanos, en sus manos, porque vamos a estar meditando en estos versículos. Hermanos, antes de estudiar este pasaje bíblico, es necesario que recordemos, hermanos, lo que aprendimos hace 8 días. Y hermanos, hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo y sus acompañantes, que eran Silas y Timoteo, estuvieron expresando su agradecimiento a Dios por los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y hermanos, en la gratitud que Pablo expresa por los hermanos de la iglesia de tesalonicenses, él da a conocer, hermanos, cuáles fueron esos motivos por los cuales él agradecía a Dios con respecto a los hermanos de la iglesia. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Pablo agradece a Dios por la vida de los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Y básicamente, hermanos, estos motivos fueron los siguientes. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo agradece porque al igual que los tesalonicenses, como nosotros, hermanos, dice que somos amados por el Señor. Y por eso Pablo agradecía a Dios por esta bendición mostrada hacia los hermanos de Tesalónica, y que es también una bendición en nuestras vidas, saber que somos amados por el Señor. En segundo lugar, hermanos, o el segundo motivo por el cual Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, es porque fueron escogidos por el Señor desde el principio para ser salvos. Y hermanos, qué especial es recordar que usted y yo fuimos escogidos desde el principio para ser salvos. En tercer lugar, hermanos, un tercer motivo
por el cual Pablo agradece por los hermanos de Tesalónica, es porque fueron santificados por el Espíritu Santo, al igual que nosotros, hermanos. En cuarto lugar, el cuarto motivo, hermanos, por el cual Pablo agradece a Dios, es porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica tuvieron fe en la verdad. Número 5, el quinto motivo, hermanos, por el cual Pablo también agradece a Dios por la vida de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, es porque fueron llamados para ser salvos mediante el evangelio que predicó Pablo y que predicaron también sus colaboradores. En sexto lugar, el sexto motivo, hermanos, de gratitud de Pablo hacia Dios por los hermanos de Tesalónica es porque los creyentes de Tesalónica, a los creyentes de Tesalónica como a nosotros, nos espera alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y dijimos que estos motivos son más que suficientes para que tanto Pablo como los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses y nosotros como iglesia actual nos llenemos de gozo, hermanos. Ahí tenemos, hermanos, 6 motivos que deben de producir en nosotros, en nuestro corazón, una vida de gozo en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, porque como ustedes recordarán, hermanos, justamente la iglesia de Tesalónica la estaba pasando mal. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por tribulaciones y estaba pasando por persecuciones. Pero ustedes saben, hermanos, que la Biblia dice que el creyente genuino siempre va a manifestar una vida de gozo, aun cuando el agua la tiene hasta el cuello, hermanos. Y la pregunta sería, ¿está usted mostrando gozo en medio de sus tribulaciones? ¿Está usted mostrando gozo en medio de sus aflicciones? ¿O es usted una persona con una actitud derrotista? ¿O es usted un creyente donde en sus labios lo único que sale es queja, hermano y hermana? Pues eso usted lo sabe, porque Pablo aquí está dando razones por las cuales nuestro corazón debe de llenarse de gozo. Y ese gozo debe de llevarnos entonces también a tener una actitud donde siempre expresemos gratitud a nuestro Dios. Es que, hermanos, ¿quién hizo posible que los creyentes de Tesalónica ostenten gran privilegio según estos motivos por los cuales Pablo agradece? Hermanos, es el Señor. Hermanos, es el Señor quien hizo posible que usted y yo gocemos de estos grandiosos privilegios, amados hermanos, en nuestra vida cristiana. Pero, hermanos, no podemos también pasar por alto otra gran verdad para nosotros los creyentes. Y esa verdad es que todo privilegio implica una responsabilidad, hermanos. Sí, todo privilegio implica responsabilidad. Y ustedes saben que no podemos tener una sin la otra. Por ejemplo, si usted quiere gozar el privilegio de tener un automóvil, usted necesita mantenerlo en buenas condiciones. Esa es su responsabilidad. Hermanos, si nosotros queremos casarnos, debemos de cumplir entonces con los deberes matrimoniales. Pues esa es la responsabilidad. Hermanos, si queremos trabajar, tenemos que ser responsables y debemos de cumplir con lo que se nos asigne. Entonces, hermanos, como podemos ver, si queremos disfrutar de privilegios, hermanos, también debemos de aceptar la responsabilidad.
Y esa es una verdad, hermanos, para todos los ámbitos de nuestro diario vivir. Es una verdad en el ámbito del hogar, es una realidad en el ámbito del trabajo, es una realidad en el ámbito del estudio. Y hermanos, ¿será que también es una realidad en el campo espiritual? Claro que sí, hermanos. Es así mismo en el campo espiritual. Porque como creyentes, hermanos, no se trata solo de disfrutar los privilegios que tenemos en Cristo. Y es que, hermanos, tenemos que ser honestos. Nos gusta, sí, mucho los privilegios, pero a veces no nos gusta asumir responsabilidades. Hermanos, si usted está disfrutando de los privilegios en Cristo, hermanos, también usted asuma sus responsabilidades. Asumamos nuestras responsabilidades como creyentes. Porque en el campo espiritual, hermanos, tenemos que decirlo y tenemos que reconocerlo. Que muchas veces como creyentes solo queremos disfrutar de los privilegios que tenemos en Cristo, pero no queremos asumir nuestras responsabilidades. Entonces, hermanos, hay una interrogante. ¿Cuál será la responsabilidad de los creyentes de Tesalónica a la luz del gran privilegio que han recibido de Dios? En otras palabras, ¿qué responsabilidades deben de asumir los creyentes de Tesalónica debido a los privilegios que Pablo les ha hecho ver que ellos tienen gracias a Dios? Pues, hermanos, esas responsabilidades que Pablo le va a recordar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que deben de asumir, hermanos, también son responsabilidades para los creyentes verdaderos de la actualidad. Por eso, hermanos, de eso trata el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy. ¿Y cuál es el pasaje bíblico, hermanos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. Así que, hermanos, yo voy a pedirles que juntos leamos estos versículos de la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Y yo le invito a que leamos estos pasajes. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, esta noche nos va a hablar de responsabilidades. Y entonces el principio, hermanos, que el apóstol Pablo nos va a enseñar esta noche es: asumamos nuestras responsabilidades como genuinos creyentes. Repito, aceptemos nuestras responsabilidades como creyentes genuinos. Hermanos, usted tiene que asumir sus responsabilidades. Usted no puede solo disfrutar de los privilegios sin también hacerse cargo de sus responsabilidades. Porque, hermanos, Cristo espera que nosotros seamos responsables en lo que nos toca hacer con nuestra vida cristiana. Por eso dije, hermanos, que todo privilegio implica una responsabilidad. Y esto es lo que Pablo tiene en mente al decir: así que, hermanos. Así que, hermanos, en otras palabras, bueno, ustedes ya saben qué privilegios tienen y ustedes están disfrutando de esos privilegios. Ahora también ustedes tienen responsabilidades. Así que acepten esas responsabilidades, asuman esas responsabilidades y entonces pongan en práctica lo que la palabra del Señor pide. Hermanos,
Pablo se apresta entonces, por tanto, a manifestar cuál es la responsabilidad de los tesalonicenses como resultado del gran privilegio que han recibido de Dios o de los privilegios que han recibido de Dios. Y hermanos, la responsabilidad tiene que ver con lo que Pablo llama la doctrina que habéis aprendido. Y dice ahí el texto, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y antes de detallar, hermanos, cuáles son las responsabilidades, definamos, hermanos, la palabra doctrina, porque Pablo está hablando de esto. Y dice, así que, hermanos, estad firmes y retened, ¿qué dice? La doctrina. Definamos, hermanos, la palabra doctrina. La palabra doctrina, hermanos, es la traducción de una palabra griega que literalmente significa tradición. Pero al oír usted esta palabra tradición, no se alarme, hermano y hermana. No se alarmen, hermanos, porque cuando hablamos acá de tradición, según la palabra doctrina, no se refiere en absoluto a ideas humanas. No, hermanos, no se refiere a ideas humanas como las tradiciones de los escribas, como las tradiciones de los fariseos, y como las tradiciones que ciertas religiones en la actualidad manejan. ¿Por qué digo esto? Porque hay círculos religiosos, hermanos, donde tienen un cúmulo o un grupo de tradiciones que están o a la par de la Biblia o están sobre la Biblia. Eso ya es un problema. Pero cuando Pablo está hablando acá, hermanos, de doctrina y que significa tradición, hermanos, esta palabra tradición, traducida como doctrina en nuestro pasaje bíblico, simplemente se está refiriendo o significa aquello que es recibido por una persona y es entregado a otra persona. En este contexto, hermanos, se refiere a la verdad del evangelio. Porque la verdad del evangelio se inició con un mensaje oral, el cual proclamó el Señor Jesucristo a los apóstoles. Después, hermanos, esta verdad del evangelio fue puesta por escrito mediante la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la verdad de Dios no fue inventada por el hombre. Por eso decimos, hermanos, que este libro es de origen divino, aunque el hombre diga todo lo contrario. Porque la Biblia, hermanos, no fue inventada por el hombre, sino fue entregada por Dios al hombre. Por eso es que segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o en otras palabras, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Luego, hermanos, yo mencionaba el pasaje de segunda de Pedro 1:21. Y segunda de Pedro 1:21 también nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a través de estos pocos versículos, porque hay muchos más, nosotros aprendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es un invento del hombre, sino que fue dada por Dios al hombre. ¿Y qué espera Dios? Dios espera que cada generación de creyentes pueda entregar esta verdad intacta a la generación siguiente. Vean lo que dice segunda de Timoteo 2.
Segunda de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Y la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2, 2 dice, vamos a leer desde el versículo 1 y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, a través de las generaciones, Dios espera que nosotros podamos también entregar esta verdad, podamos entregar las verdades de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que como padres nosotros tenemos la responsabilidad de estar siempre, hermanos, enseñando las verdades de la palabra de Dios a nuestros hijos. No solo en la iglesia, sino también en casa. Entonces, hermanos, la doctrina de la cual habla Pablo es lo que los tesalonicenses, dice, aprendieron de Pablo, ya sea por palabra. Y cuando se refiere la escritura acá, ya sea por palabra, se refiere a cuando Pablo estuvo en Tesalónica con ellos y les estuvo enseñando el evangelio. Les estuvo enseñando las verdades del evangelio. Luego dice, o por carta. Es que recuerden, hermanos, que cuando Pablo ya no estaba con ellos, él escribió 2 cartas. La carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pero no fueron cartas inventadas por él, sino fueron 2 cartas inspiradas por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entonces es muy interesante, hermanos, que se nos recuerde que la responsabilidad de los creyentes entonces gira en torno a la palabra de Dios. Por eso, en las iglesias bíblicas, hermanos, en las iglesias donde se imparte sana doctrina, hermanos, se da atención extrema a la Biblia. Y es que, hermanos, ese debe de ser el ideal de toda iglesia, que se le dé extrema importancia a la palabra de Dios. Porque, hermanos, se tiene que decir, las iglesias, hermanos, los creyentes estamos cometiendo un grave error. Y el grave error que estamos cometiendo es que la Biblia ya no está teniendo lugar en el púlpito. Como decía el doctor Samuel Pérez Milos, si hay algo que está desapareciendo de los púlpitos de una iglesia, es la Biblia, hermanos. Por eso lo hemos dicho en algunas ocasiones, o tal vez ustedes, hermanos, como iglesia, lo han experimentado en algunas actividades donde ustedes han tenido que limitar el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Pero en cambio le damos tiempo a otras prácticas y que a muchas prácticas, hermanos, y lo voy a decir, hay muchas prácticas dentro de la iglesia que no están respaldadas por la Biblia. ¿Por qué tenemos esas prácticas? No porque la Biblia lo dice, sino porque sencillamente nuestra intención es atraer más gente a nuestras iglesias. Pero ¿saben cuál es el error? Es que estamos atrayendo gente a las iglesias con motivaciones equivocadas y con métodos equivocados, hermanos. No, debemos de tomar en cuenta, hermanos, que el centro de nuestra adoración es la palabra de Dios. Debemos de darle extrema atención a la Biblia. Es decir, que cada mensaje que vayamos a predicar sea extraído de la Biblia. Porque también, hermanos, da tristeza ver cómo en las iglesias, hermanos, en muchas iglesias, se ve a los predicadores, se ve a los pastores hablando más de sus experiencias o de las experiencias de otros y no dicen nada de la Escritura.
Y para la gente son mensajes entretenidos, porque tristemente eso es lo que le gusta a la gente. Pablo lo profetizó diciendo que en los postreros tiempos habría comezón de oír. Y hermanos, la gente hoy en día está buscando iglesias no porque quieren aprender de la Biblia, sino porque quieren escuchar lo que a ellos les interesa escuchar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que se están dando mensajes entretenidos para la gente, pero fallan en exponer la doctrina, la Biblia. Por eso, hermanos, hace unos meses atrás, cuando fui a ponerme la vacuna, no, miento, cuando acompañé a mi suegra a ponerse la vacuna, platicamos ahí con un señor que se identificó como creyente. Y entonces, hablando él de la iglesia, él me decía, mira hermano, es que en la iglesia los pastores deberían de ver de qué manera incluyen más chistes en su mensaje, porque también es bueno. Y hermanos, pues como yo no iba a pelear, entonces solo lo escuché. Pero esa es la triste realidad de muchos líderes en la iglesia, que más están buscando cómo entretener a la gente que sencillamente, hermanos, transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que los creyentes de la iglesia de Tesalónica, qué es lo que los creyentes de la iglesia actual tenemos que hacer en cuanto a la doctrina que hemos aprendido, hermanos? En el caso de los tesalonicenses, que habían aprendido cuando Pablo les enseñó y que estaban aprendiendo ahora a través de estas dos cartas que él escribió. Para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que debemos de aprender, hermanos? Debido a lo que Pablo nos está diciendo con respecto a la doctrina. Pues, hermanos, tres cosas importantes. Y estas son tres responsabilidades que ustedes y yo debemos de asumir como genuinos creyentes. La primera responsabilidad, dice Pablo, ahí, hermanos, en su carta, regresemos, hermanos, a la carta de segunda de Tesalonicenses. Ahí, hermanos, en el versículo 15, él nos va a mostrar la primera responsabilidad. Y la primera responsabilidad es que usted sea un creyente firme. Sí, hermanos. Su primera responsabilidad, la primera responsabilidad que Pablo le recuerda a la iglesia de Tesalónica que debía de asumir y que debemos de asumir nosotros como iglesia hoy es hacer cristianos firmes, hermanos. Sí, que se pueda ver en nosotros firmeza, como dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad, ¿qué dice? Firmes. La pregunta sería, ¿es usted un creyente firme? ¿Se nota en usted como creyente una firmeza en sus convicciones? Pues, hermanos, eso es lo que Pablo está recordándole a la iglesia de Tesalónica, que en ellos debe de haber firmeza. Ya lo había dicho él también, hermanos, en 1 Corintios 15:58. ¿Quién no sabe este texto, hermanos? 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y no dice cuando quieran, cuando tengan ganas. No, siempre. Es un estilo de vida, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que ellos debían de estar firmes en la doctrina, en la palabra de Dios, hermanos. Y es que la palabra firmeza quiere decir no alejarse de la verdad del evangelio. Porque recordemos, hermanos, que Pablo está recordándonos acá el tema de la apostasía. Hermanos, recuerden que por un lado está la verdad de Dios, pero por otro lado está la mentira de Satanás. Y si nosotros no estamos firmes
en la palabra del Señor, es posible que usted sea presa de las mentiras de Satanás. Por eso, hermanos, hay creyentes que tienen ideas raras, hermanos. Cuando uno habla con creyentes, hay creyentes que tienen ideas raras, ideas extrañas acerca de la Biblia. Y entonces uno dice, ¿cómo es que llegaron a ese conocimiento? Porque sencillamente no es un conocimiento que adquirieron de la palabra de Dios, sino de las mentiras de Satanás. En otras palabras, Pablo está diciendo que no debían dejarse mover fácilmente de lo que la Biblia ha enseñado, de lo que él les había enseñado hasta ese momento, ya sea cuando él estuvo con ellos o por medio de las cartas que le fueron enviadas. Hermanos, los creyentes debemos de seguir el ejemplo de los creyentes de Berea. Según lo que dice Hechos 17:11, ahí en Hechos 17:11 se habla de estos hermanos, a quienes se les identifica como los creyentes de Berea. Y sobre ellos Pablo dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. En este pasaje, hermanos, el doctor Lucas, el autor humano del libro de los Hechos, claro, inspirado por el Espíritu Santo, comparó la actitud de los creyentes de Berea con la actitud de los creyentes de Tesalónica, o que los creyentes de Tesalónica debían demostrar en cuanto a la doctrina, en cuanto a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que resalta Lucas de los hermanos de Berea? Dice que eran más nobles que los creyentes de Tesalónica. Oigan, pues recibieron la palabra, o es decir, recibieron la doctrina y la recibieron con toda solicitud, dice el texto, pero no la aceptaron inmediatamente, sino que escudriñaron cada día las escrituras, dice, para ver. Ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que habían oído, o para comprobar si lo que habían oído estaba de acuerdo con lo que decían las escrituras. Y es que aquí no se trata, hermanos, de que usted tome la actitud y diga, es que el siervo del Señor lo dijo, es que el profeta lo dijo, es que el apóstol lo dijo, es que el fulano sutano lo dijo. No, hermanos, no es simplemente así como funciona la cosa. No, hermanos, demos por hecho todo lo que usted oye de los predicadores. No dé por hecho todo lo que usted oye de mí como pastor. Antes de aceptarlo, compare lo que usted ha oído con lo que dicen las escrituras. Yo platicaba con una persona y esta persona me dice, mire, yo tengo dones. Y yo tengo un don, mire, mero extraño, me decía esta persona. Entonces le dije, ¿y ese don aparece en las escrituras? No, no aparece, entonces no es don. Entonces, hermanos, no acepten, hermanos, así inmediatamente lo que oyen. Comprueben con las escrituras. Si no hay conflicto, acéptelo. Pero si hay conflicto con las escrituras, usted debe de rechazarlo. Hermanos, de otra manera, usted corre el riesgo de no estar firme en lo que Dios le ha comunicado. Por eso, hermanos, la importancia de madurar espiritualmente. Hay mucho creyente inmaduro. Hay mucho creyente inmaduro. ¿Pero por qué hay mucho creyente inmaduro en las iglesias? Hermanos, porque sencillamente no están pasando tiempo con la palabra de Dios. Por eso se ve su inmadurez. Y eso se manifiesta en sus actitudes, en sus reacciones y en su manera de ver la obra de Dios. Entonces, hermanos, la primera responsabilidad que Pablo le pide a los creyentes y nos pide a nosotros, la iglesia actual, es a estar firmes en la palabra de Dios.
que nada nos mueva de la palabra de Dios. Número 2, la segunda responsabilidad es retenerla, hermanos. Hay que retener la palabra de Dios. Y dice ahí, hermanos, el texto de Segunda de Tesalonicenses 15, verso 15, capítulo 2. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Y qué dice? Y retened la doctrina. Y retened la doctrina. Esta palabra retened, hermanos, en el idioma griego, está relacionada con una palabra que significa fuerza, energía o poder. Y quiere decir guardar con firmeza. Guardar con firmeza. En otras palabras, hay que asirla fuertemente. Es decir, que cada creyente debe de tratar con mucha diligencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. Es decir, que debemos de recibirla. Debemos de recibir la palabra, debemos de guardarla celosamente y debemos de asegurarnos que la entregamos en forma precisa a otros. Entonces, primero debemos estar firmes en la palabra y después aferrarnos a ella con fuerza. Hermanos, no es posible aferrarnos con fuerza a la palabra si primeramente no la hemos adquirido. En esencia, entonces, la responsabilidad de todo creyente es estar firme en lo que dice la Biblia y retener o asir con fuerza lo que la Biblia dice. Por eso Pablo termina esta parte, hermanos, donde está confrontando la falsa doctrina que estaba siendo proclamada por los falsos maestros con una sentida invocación. Dice que el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí está la invocación en el verso 16 y 17. Pablo está hablando ahí de Jesucristo, Señor nuestro, y de Dios. Se trata de dos personas, pero después Pablo no dice los cuales en plural, como sería lo lógico y gramaticalmente correcto, sino que dice el cual en singular. En singular. ¿Y cuál es la conclusión? Pues, hermanos, que Pablo sencillamente está diciendo que Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, es uno. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestro Señor, Dios es nuestro Padre y el Espíritu Santo es uno. Esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad. Pablo dice que Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, nos amó. Por eso dijimos, hermanos, que uno de los privilegios es que somos amados de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el maravilloso, o nosotros somos el objeto de su amor. Y esto es maravilloso. Pero no solo eso, sino que también nos dio consolación eterna. Hermanos, los creyentes de Tesalónica estaban atravesando por persecución, estaban atravesando por aflicción a causa de la obra de Cristo. Pero, hermanos, esto es pasajero, porque en el momento debido, Dios iba a dar consolación, le iba a dar consolación a los creyentes, no solo por algún tiempo, sino consolación eterna. Y hermanos, aquí yo quiero hacer una aplicación para nuestra vida. Sé que estamos pasando por situaciones difíciles. Sé que como familias de la iglesia estamos pasando por situaciones difíciles. Pero hermanos, esto es pasajero. Esto es pasajero, hermanos. Y el Señor nos consolará eternamente. Así que, hermanos, sea lo que sea que usted esté pasando,
recuerde que es pasajero y Dios le traerá consolación. Usted sabe que tiene de Dios amor, pero también tiene consuelo. ¿Qué más? Dice que nos dio buena esperanza por gracia. Y esto se refiere a la gloria que espera a todos los que somos creyentes. Hermanos, no es una esperanza incierta, sino es una esperanza viva, una esperanza segura, hermanos. Y es que, hermanos, nosotros estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, pero habrá un día en que dejaremos de luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué digo esto? Porque los creyentes podemos estar en uno de dos lugares. O en el cuerpo, cuando estamos con vida en este mundo, o en el cielo, en la gloria de Dios, cuando salgamos de este mundo. Entonces Pablo desea que este Dios que nos amó, que nos ha dado consolación eterna, que nos ha dado una buena esperanza por gracia, dice, conforte los corazones de los creyentes de Tesalónica. Pero que esto mismo también, hermanos, conforte sus corazones, hermanos. Amadas familias de la iglesia, independientemente de lo que ustedes estén pasando, que Dios conforte sus corazones con estas promesas. Esto hace referencia, hermanos, al consuelo que necesitaban los creyentes de Tesalónica en esos momentos de oposición, en esos momentos de aflicción por la causa de Cristo. Y es esa la consolación que nosotros necesitamos en estos momentos de aflicción. Pero eso nos lleva a una tercera responsabilidad. Y la tercera responsabilidad, hermanos, es que sigamos, hermanos, haciendo buenas obras. No para salvación, sino por cuanto ya somos salvos. Que sigamos haciendo buenas obras, hermanos. Dice ahí el versículo 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esto es interesante, hermanos, porque habla de dos cosas, la buena palabra y la buena obra. Y ustedes saben, hermanos, que aquí Pablo lo que va a hacer es confrontar la realidad de nuestro diario vivir. Aquí Pablo va a confrontar la manera en cómo ustedes y yo estamos viviendo. Porque la buena palabra es importante, pero dice que debe de completarse con la buena obra. Porque aquí Pablo nos está recordando que no es cuestión de solamente hablar bien, sino también de hacer lo que es bueno. Hermanos, ustedes saben que en nuestro ámbito como cristianos, hermanos, existen creyentes que hablamos bien, que cantamos bien, que oramos bien, que enseñamos bien. Pero cuando se mira nuestro testimonio, cuando se mira nuestra forma de vivir, entonces no ven nada bueno en nosotros, hermanos. Entonces las palabras que decimos, dice que deben de apoyarse en las cosas que hacemos. Y Pablo, hermanos, quería que los creyentes de Tesalónica no solo dice sean confirmados en toda buena palabra, sino también en toda buena obra. Hermanos, los creyentes hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice dice Efesios 2:10. Y con esto se completa entonces la responsabilidad de todo creyente a la luz de sus enormes privilegios que hemos recibido de Dios. En conclusión, entonces, hermanos, Pablo nos está haciendo un llamado a que asumamos nuestras responsabilidades como creyentes. Tenemos muchos privilegios, pero también tenemos muchas responsabilidades. Y de esas muchas responsabilidades, Pablo ha resaltado 3 acá. Debemos estar firmes en la palabra. Debemos de retener la palabra de Dios, pero debemos de afirmar nuestras vidas en toda buena obra.
en toda buena palabra, y en toda buena obra. Así que, hermanos, creo que es muy prudente que tanto ustedes como yo esta noche podamos hacer una evaluación de cómo estamos en cuanto a estas tres responsabilidades en nuestra vida como creyentes. Hermanos, espero que usted y yo seamos creyentes, que estemos firmes en la palabra, que retengamos la palabra y que afirmemos nuestras vidas en toda buena palabra, pero también en toda buena obra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en todo momento nos recuerdas lo que debemos de ser y lo que debemos de hacer, Padre, en nuestra vida cristiana. Hoy nos has recordado, Señor, a través de tu palabra, que debemos de estar firmes en tu palabra. Debemos de retener tu palabra, pero también debemos de afirmar nuestras vidas en toda buena palabra y toda buena obra. En otras palabras, que podamos cultivar un buen testimonio. Y perdónanos, Padre, porque no podemos, Señor, jactarnos de que estamos haciendo bien las cosas. Todo lo contrario, Padre. A ti no te podemos engañar y tú sabes cómo está nuestra firmeza en tu palabra. Tú sabes cuánto estamos reteniendo tu palabra y tú conoces cómo es nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a retomar el camino de donde nos hemos salido. Y que podamos, Señor, ser creyentes, o que si somos creyentes genuinos, que asumamos nuestras responsabilidades. Gracias por tu palabra. Gracias por este programa, Señor, que se ha desarrollado esta noche. No cabe duda que ha sido de bendición. Gracias por la alabanza, Señor, y gracias por tu palabra esta noche. Bendícela en cada corazón y en tus manos encomiendo a todos nuestros hermanos y hermanas de Iglesia Luz y Verdad, como también a nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias que siguen estas transmisiones. Bendíceles, guárdales, cuídales, Padre bendito, y suple todo lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Pero sobre todo, pon en nosotros la buena voluntad de, Señor, asumir nuestras responsabilidades como creyentes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias por estar ahí al pendiente de nuestras transmisiones como iglesia. Feliz noche para todos.